Ya estamos de vuelta con ustedes, se lo habíamos adelantado. Nos acompaña aquí en nuestros estudios Marcos Domich, un doctor en neurociencia de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Para hablar de un tema muy interesante que dice relación con las emociones, ¿ah? Ujú, La regulación emocional que tenemos todos desde, bueno, ujú. nacimiento hasta que terminamos nuestros días en este planeta. ¿Cómo está? Sí, Bueno, bienvenido. Vamos a hablar muchas entonces de gracias. esta regulación emocional. Sí, bueno, la regulación emocional puede ser definida como la capacidad que tenemos para poder moldear nuestras emociones en sus diferentes etapas, como por ejemplo durante la generación de Claro. emociones o en la experiencia subjetiva de nuestras emociones o en la expresión de las emociones. Que dice mucha Ujú. relación, a propósito, con las relaciones con las demás personas. ¿M? Exactamente. O sea, básicamente las relaciones interpersonales o los esquemas cognitivos que yo voy a tener respecto de las relaciones interpersonales van a influir en la manera en que en cómo voy a regular las Claro. emociones. Bueno, Sí. en la Escuela de Psicología, ustedes llevan realizando hace mucho tiempo ya un estudio relacionado con esto, que investiga cómo se manifiestan las emociones a través de los apegos. Claro. Cuéntame de qué se trata eso. Sí, y bueno, básicamente una pregunta que existe en el ámbito del estudio de la regulación emocional, ¿qué es lo que hace que algunas personas puedan regular mejor sus emociones que otras? Entonces, Claro. en ese sentido, nosotros pensamos desde la escuela que la teoría del apego podría ser un factor que influye en cómo nosotros regulamos nuestras emociones. Ya. Sí, Y sí, cuéntame de la investigación que hace, porque sí. para llegar a una conclusión hay que hacer una investigación que es de Sí. largo aliento, ¿no? Sí, Ah, sí, en ah, el fondo, bueno, considerando esto, nosotros, la teoría del apego, ¿y qué dice la teoría del apego? La teoría del apego refiere que nosotros tenemos un sistema innato ¿Ya? en la cual nos permite o nos impulsa, ¿cierto? Nos motiva a poder establecer relaciones con los demás y mantener vínculos también con los Claro. demás. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que dice la teoría del apego es que nuestras relaciones tempranas van a incidir en la manera en cómo yo voy a las representaciones mentales, los esquemas cognitivos que yo voy a formarme en relación a los demás y a uno mismo, ¿ya? Ya. Según eso, entonces, según estas relaciones tempranas que yo tuve con mis progenitores, por ejemplo, con mis figuras de apego primarias, Claro. es que van a estas incidir en cómo yo voy a relacionarme con los demás y también la manera en cómo voy a regular, ¿no? Las emociones. Eso, Es bueno, decir, ya, si yo tengo una muy buena relación de apego con los progenitores, papá, mamá, quizás la familia más cercana, esto también va a incidir en mi relación en el establecimiento educacional, quizás en la primera infancia, después la enseñanza básica, con los amigos propiamente tales, convivir en los recreos con mis compañeros de curso, después ya con todo lo que viene en justamente. relación después. Mm. Exactamente. En la escuela algunos trabajan con niñeces y ¿Ya? nosotros estábamos trabajando con el apego adulto. Entonces, Ya. justamente como las relaciones personales, interpersonales primarias van a influir en la adultez, ¿cierto? En Ya. el apego adulto. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, nosotros encontramos que existen, bueno, hay dos dimensiones en el apego, en la teoría del apego, ¿cierto? Que está la ansiedad en el apego y la ¿Ya? evitación en el apego. La ansiedad en el apego se refiere entonces a la preocupación constante que tenemos sobre el vínculo que presentamos con los demás, la disponibilidad del vínculo Perfecto. que tenemos con los otros. Y la evitación en el apego, el grado de compromiso, o no el grado de compromiso, sino la preocupación por la intimidad emocional, la cercanía o distancia que voy a tener con los demás. Por ejemplo, una persona con mayor evitación en el apego se siente un poco incómoda, por ejemplo, con la intimidad emocional. ¿Ya? Ya a diferencia de la persona con mayor ansiedad en el apego que busca constantemente, ¿cierto? Pero está preocupada constantemente de cómo se encuentra el vínculo Ajá. con los demás, ¿ya? Y cuando estas relaciones interpersonales en la niñez son adecuadas, por ejemplo, en términos de cuando uno se encuentra como bebé, ¿cierto? En tiempos de necesidad, en tiempos de estrés, por ejemplo, y los cuidadores son responsivos, ¿cierto? Responden ante las demandas Claro. relacionadas con esas necesidades emocionales y también como más generales, ¿cierto? De las necesidades que puede tener un bebé. Cuando el cuidador entrega ese cuidado de forma constante, se tiende a desarrollar una mayor seguridad en el apego. Ya Ya. mayor seguridad en cuanto a la disponibilidad de los demás, por Ujú. ejemplo, y también mayor seguridad en cuanto a la intimidad emocional.
Pero esto también va relacionado con, no sé, la diferencia de carácter, la diferencia de personalidad de las personas. De algún, claro, como Mm, justamente, o sea, como todas las teorías que hacen, por ejemplo, hay otros estudios que dicen la personalidad también va a ser un factor que va a influir en cómo, en qué si algunas personas pueden eh, desarrollar mejores estrategias de regulación claro. emocional. Y hay dos estrategias de regulación emocional clave que nosotros Mm, estamos estudiando desde un punto de vista experimental, ¿ya? en donde las personas en el laboratorio las instruimos, ¿cierto?, a que apliquen dos estrategias de regulación Ya. emocional clave. Una que se llama la revalación cognitiva y otra la supresión expresiva. Cuando las personas le pedimos que revalúe, o sea, ¿y qué son cada una de estas Claro. estrategias, cierto? Como la revelación cognitiva hace referencia a cuando nosotros reinterpretamos el estímulo emocional que nos está afectando en términos de que nos produzca un menor impacto emocional, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno básicamente, supongamos que estamos en el trabajo y nuestro jefe directo, ¿cierto?, que nos supervisa el Claro. trabajo, nos hace una crítica, ¿Ya? nosotros podríamos tal vez interpretarla de forma muy como quedarnos con lo más catastrófico, ¿cierto? Ya, Que en claro, realidad perfecto. somos malos en nuestro Ya, trabajo, claro. pero en realidad podemos reinterpretarlo y decir, bueno, esto es una oportunidad de mejora en la cual yo voy a tomar los elementos Ujú. de lo cual me están criticando para poder realizar mejor mi trabajo. Y esa reinterpretación logra, ¿cierto?, reducir el malestar, el impacto Mm, emocional displacentero que nos produjo un estímulo emocional en particular. Esa es la revaluación cognitiva, ya. y está muy asociado, ¿cierto?, como a mayor uso de esta estrategia cuando uno se vuelve más hábil aplicando esta estrategia, está muy asociado a indicadores de bienestar psicológico, por Perfecto. ejemplo. A diferencia de otra estrategia que es la supresión expresiva, en la cual consiste en eliminar la respuesta emocional, pero no lo que nos está sucediendo al interior. Ya es decir, por ejemplo, cuando en esta misma situación del ejemplo, cuando un Claro. jefe nos dice, nos hace una crítica respecto a nuestro trabajo, sí, nosotros nos podemos sentir muy mal, pero también podemos como fingir que no nos dolió, ¿cierto? Podemos Ya. como a lo mejor no por mediante nuestra expresión facial, ¿cierto? O nuestros movimientos corporales podemos hacer como que en realidad no nos afectó emocionalmente, ¿cierto? Y ahí cuando hacemos eso, estamos aplicando entonces la estrategia de supresión expresiva que no quiero satanizarla, en el fondo puede ser muy útil en Ujú. muchos determinados contextos, pero el uso prolongado de esta estrategia está asociado a dificultades, por ejemplo, incluso cardiovasculares, Ya. a mayor estrés, por ejemplo, y que está asociado como a dificultades a nivel de bienestar psicológico. Claro. Marco, Ujú, ¿esto se puede entrenar? O sea, hay ujú. personas que a lo mejor dentro del ejemplo ya se atacan porque lo critican, pero uno puede entrenar su inteligencia emocional, Sí, ¿sí? justamente nosotros, el nuevo proyecto, porque Ujú. nosotros estamos cerrando Claro. este proyecto en donde Por vimos eso que, hablaba de proyectos de claro, larga data, claro. claro, estamos cerrando este proyecto y el nuevo que vamos a implementar, que es muy similar, solo que la diferencia es que nosotros vamos a ver cómo cambian las redes cerebrales a partir de una intervención psicoterapéutica, ¿ya? O sea, Perfecto. personas que tienen dificultades en la regulación emocional, que lo medimos mediante instrumentos, test psicológicos, queremos ver si es que una terapia cognitivo-conductual Ujú. que se llama, bueno, está esto asociado al protocolo unificado para el tratamiento de los problemas emocionales. Queremos ver si es que esta terapia, que en realidad su eficacia está muy probada, está testeada y se ve que hay muchos cambios significativos, que la premisa detrás está en que muchos de los problemas psicológicos de diversa índole, como porque hay muchas categorías, ¿cierto?, en Claro. los trastornos psiquiátricos, pero hay una premisa, ¿cierto?, que se ha planteado que la regulación emocional, al parecer, está afectada en una gran variedad de trastornos psiquiátricos. Ya, por ejemplo, en el estrés postraumático, la depresión, el Ya. trastorno ansioso, el trastorno de, por ejemplo, limítrofe de la personalidad, en el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si nos enfocamos, ¿cierto?, la terapia en poder trabajar la regulación emocional, eso genera un alivio sintomático como a gran escala, ¿cierto?, en esta variedad y los terapeutas podrían dejar de tal vez utilizar tantos manuales para cada uno de los trastornos, ¿cierto?, que existen, que eso puede ser muy agobiante para el terapeuta, y en cambio poder enfocarse, ¿cierto?,
en trabajar la regulación Claro. emocional como un factor primario para poder, digamos, generar después Ajá. alivio sintomático, ya en términos de síntomas ansiosos, síntomas depresivos. Entonces nosotros queremos ver si que esta terapia, además que ya está muy probada su eficacia, ver si que produce también cambios en la conectividad cerebral. ¿Ya? Hay redes cerebrales que están Claro. asociadas a la regulación emocional. Y en el proceso investigativo, Marco, estoy hablando con Marco Domich, doctor en neurociencia de la Escuela de Psicología de la UCN. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra Ujú. descubrir estas cosas? Sí, bueno, nosotros, hay muchas maneras, ¿cierto? Pero en el fondo en el laboratorio nosotros ocupamos diseño experimental. O sea, básicamente la persona asiste al laboratorio. Nosotros utilizamos instrumentos específicos para Ya. medir diferentes aspectos. O sea, por una parte usamos lo clásico en psicología, ¿cierto? Que son instrumentos, que son cuestionarios, escalas, Ujú. donde las personas como se le hacen ciertas preguntas Claro. sobre la vida cotidiana. Ahora, muchas veces esos autorreportes tienen un montón de sesgos, Claro, ¿cierto? correcto. Claro, Claro, uno puede porque mentir en lo que uno puede esté. mentir sin querer, Ah, ¿cierto? Porque a lo mejor uno quiere caerle bien al investigador o que claro. no quiere que los demás piensen que a lo mejor me pasa algo malo. Entonces, a veces los autorreportes no siempre son tan limpios, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces nosotros adicionalmente a estos autorreportes usamos medidas psicofisiológicas. Ya. ¿Ya? Una es el electroencefalograma, que es un instrumento muy, muy clásico, ¿cierto? Ujú. Que es de los años 30 más o menos, cuando Hans Berger descubrió, ¿cierto? Que electrodos superficiales que se ponen en el cuero cabelludo son capaces de detectar cambios en la actividad cerebral Correcto. gracias a que los campos eléctricos son capaces de viajar a través de los tejidos. Entonces podemos como de forma no invasiva Ujú. estudiar los cambios de la actividad cerebral. Ahora con algunas limitaciones, por supuesto, ¿cierto? Como por ejemplo el electroencefalograma no es tan bueno diciéndonos de dónde proviene la señal Ah, claro. cerebral. Tiene problemas entonces en cuanto a la capacidad de resolución espacial, le llamamos nosotros, pero es muy bueno en los cambios temporales. O sea, cuando hay cambios, el electroencefalograma lo detecta rápidamente. Bueno, nosotros le hacemos un electroencefalograma a la persona mientras está observando imágenes emocionales y hay algunas condiciones en las que la persona no tiene que hacer nada, o sea, solamente dejar como sentir lo que sienta Ya. y luego lo reporta. Así como hay una pregunta que dice del 1 al 7, qué tanta intensidad emocional sintió, qué tanto displacer sintió del Claro. 1 al 7 y ese tipo de preguntas. Y además tenemos los cambios a nivel de la actividad cerebral. Esa es la condición natural. Hay otra condición en la que le decimos ahora aplique la estrategia de revelación cognitiva que recién le enseñamos. Ya. Y ahí vemos cómo cambia la actividad cerebral. También, y en otra condición, ante la misma situación de que mostramos imágenes emocionales, ante, y hay otra tercera condición en la que le pedimos a la persona que se concentre en no expresar lo que siente, ya Ya. básicamente que domine un poco como el control de su expresión facial y ese Claro. tipo de cosas. Entonces ahí nosotros lo que encontramos es que las características relacionadas con el apego, por ejemplo, tener mayor ansiedad en el apego, eh, viene emparejado con mayores dificultades para poder regular las emociones en este contexto también experimental, ya no Ujú. solamente con escalas, sino que también a nivel de marcadores del electroencefalograma. Ahora, Ujú, relacionado, tú lo decías, con el apego. ¿Cuál es lo ideal para no ujú. tener quizá conflictos emocionales ya en la adultez? Claro, sí, lo que se ha visto es que en general tener mayor inseguridad en el apego, es decir, tener altos niveles de ansiedad y Claro. de evitación en el apego, está muy asociado a dificultades también a nivel que le llamamos síntomas, ¿cierto? Depresivos, Ya. ansiosos en general. Entonces, la ideal es desarrollar un apego, digamos, un estilo de apego que sea más seguro, ¿cierto? Ya. En el fondo, menos niveles de ansiedad y menos niveles de evitación con la finalidad de poder tener también relaciones más Claro, pero saludables. eso muchas veces es circunstancial, porque yo puedo tener una infancia muy bien, ¿ah? Pero puede sucederme algo en la juventud que Claro, hace que todo lo que sí. sembré antes no haya buena cosecha, no sé, Sí, cómo decírtelo así. sí, eso es muy importante lo que mencionas porque habla un poco como del grado de estabilidad que tiene Claro. los niveles de ansiedad y evitación en el apego que nosotros tenemos. Por eso que nos gusta más también a nosotros los modelos, bueno, esto ya hablar de teoría, ¿cierto? Mm, Muy teórico, pero en el fondo está la perspectiva dimensional que va a entender el apego como un continuo correcto. y otras teorías que son las categóricas que van a decir las personas pertenecen o tienen ciertas categorías o estilos de apego. Ujú. Entonces, esas son un poquito más categóricas, porque habla de categorías, ¿verdad? En este caso, el modelo dimensional
son, digamos, bueno, nosotros nos gusta más como teoría aquellos que son del nivel dimensional, dado que nos permite reflejar mejor las diferencias que nosotros podemos tener a lo largo de la vida. Es decir, Claro, puede ser que tengamos vínculos muy seguros y que todo eso en el nivel de predicciones, o sea, las probabilidades que yo tenga en el futuro de tener una mejor salud mental o mejores relaciones interpersonales, van a estar, las probabilidades pueden cambiar si es ujú, que yo justamente me relaciono con personas en las cuales en la interacción se claro, producen ciertas dificultades, ¿cierto? Como, entonces podría tener yo, cambiar un poquito, si tengo niveles de ansiedad bajos en general, de apego, tal vez exista un vínculo en el cual yo me haya relacionado y ese vínculo constantemente o intermitentemente no ha estado disponible con las veces que yo lo he necesitado, podría a lo mejor desarrollar un poquito de mayor inseguridad en el apego. claro. ¿Ya? Entonces eso va a verse modificado, claro, justamente de acuerdo a las relaciones interpersonales y a lo que ocurre en la interacción con cada uno de nuestros vínculos. Si yo estoy en una situación compleja, ya descubro que tengo temas emocionales relacionados con cosas, o sea, o tengo dificultades en el apego, ¿es siempre recomendable visitar a un psicólogo? En el fondo, yo creo que, claro, que depende también de es muy importante en el fondo buscar ayuda profesional cuando vez Claro, que uno lo sienta, ¿verdad? ujú, A veces, bueno, algunas personas son más reticentes, claro, ¿verdad?, a acudir a terapia, pero en general, desde mi punto de vista, el espacio terapéutico es muy rico como para poder uno entenderse mejor, claro, saber mejor después, entender mejor lo que uno le está pasando, porque muchas veces uno tiene en general, las emociones, lo que se ha visto, ¿cierto?, en la población es que hay mucho rechazo sobre de la manera en cómo nos sentimos. Y las claro, emociones son súper relevantes para poder darnos cuenta de qué cosa nos está ujú, ocurriendo, ¿cierto? O sea, eh, no es por nada que la evolución nos permitió sentir rabia, claro, sentir tristeza, sentirnos alegres, ¿cierto? Sino que estas funciones, estas emociones cumplen un rol adaptativo en la vida cotidiana. ujú, Entonces, idealmente, eh, se nos ha enseñado muchas veces, por ejemplo, que es mejor no decir cómo nos sentimos porque eso nos puede traer problemas, ¿ya? claro, Ya, eso es como una de las premisas que puede haber, ¿cierto?, en alguna forma o modelos de crianza. Em, Otra, a lo mejor, que cada vez que, no sé, pues, cada vez que me ocurra una situación emocional, yo debiese no enfrentarla, ¿cierto? Entonces, como que hay personas que van a tener un estilo un poco de más de enfrentar los problemas que tiene, abordarlos, y otros que van a ser más evitativos en relación a eso. Entonces, en general, cuando nos sentimos, por ejemplo, tristes o nos sentimos avergonzados o nos enojamos con alguien, a veces incluso cuestionamos cómo nos claro, sentimos y tenemos entonces como un rechazo de nuestras emociones y eso nos viene emparejado con problemas, ¿cierto? Como, por ejemplo, insomnio, que no podemos dormir bien, estamos muy activos durante la noche, a veces no sabemos muy bien por qué estamos molestos, por qué estamos de mal humor, afecta el estado de ánimo, ujú, ¿cierto? El estado de ánimo un poquito más, una sensación también del sistema afectivo, pero un poquito más permanente o un claro. poco más sostenido en el tiempo, a diferencia de las emociones que son un poco más, digamos, abruptas y más como limitadas en el tiempo en el que las sentimos. Claro, Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cierto? Es muy relevante el espacio terapéutico, claro. generalmente nos va a traer bienestar. Tenemos que elegir adecuadamente si el profesional, Claro. claro, que esté habilitado, que tenga experiencia. Bueno, ahí hay recomendaciones, ¿cierto? Para Me buscar imagino que la investigación que hacen ustedes, tal como decías, de larga data y las que vienen, tienen bajada, por supuesto, a los profesionales. O sea, esa es la idea, de ¿cierto? que- Nosotros hasta ahora estamos produciendo bastante investigación ¿Mm? con publicaciones científicas en revistas De extra, internacionales claro. importantes. Ajá, Y en este segundo proyecto, la idea es que tenga una repercusión más importante en la población, en el sentido que al implementar este modelo terapéutico que tiene muy buena eficacia, mm, se pueda también, porque por alguna razón no es tan conocido y no se utiliza tanto y no he visto que se use mm. mucho en Chile. Hay una colega, ¿cierto?, que trabaja con este modelo y creo que es como la única que tiene una formación formal en este modelo. Y la idea es que colaborar con ella para poder, digamos, entrenar a nuestros terapeutas para que después también este modelo se haga más conocido y se empiece a utilizar más en la población. Ujú. Muy interesante. Quiero felicitar a ti y a tu equipo que trabaja en esta investigación.
muy interesante y Muchas gracias. tal como decía, muy complejo. Me acordaba, te escuchaba, me acordaba de la película Intensamente, ¿ah? Que parece que está como muy acertada. Claro. Muchas gracias, ¿ah? Ya, Que esté muy bien, gracias mucho a ti. éxito. Marcos Domich, psicólogo de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, doctor en neurociencia, nos acompañó en la entrevista. Hacemos pausa, ya retornamos.